Bienvenidos, amantes de lo inexplicable, a Relatos del Abismo, el rincón donde la oscuridad susurra historias que la razón se niega a comprender. Esta noche traigo un testimonio escalofriante, un relato que llegó a nuestra bandeja de entrada directamente desde el alma atormentada de un seguidor. Prepárense, porque lo que están a punto de escuchar ocurrió en la profunda y húmeda selva del Chocó, Colombia, en una antigua finca bananera que guardaba secretos más oscuros que la tierra que la sostenía. Antes de sumergirnos en este abismo de terror, les pido, como siempre, que nos apoyen con su pulgar arriba si valoran el esfuerzo de traerles estas narraciones. Suscríbanse al canal para no perderse ninguna historia y, por favor, dejen un comentario contándonos desde qué rincón del mundo nos escuchan. Y si ustedes también tienen un relato que los marcó para siempre, no duden en enviarlo, quizás sea el próximo que narremos. Ahora apaguen las luces, acomódense y escuchen con atención. Lo que van a oír podría acechar en sus propios sueños. Yo soy Mateo y esta historia, aunque no quisiera, es tan real como el miedo que aún siento al recordarla. Era el año 2010 o tal vez el 11, los detalles se difuminan con el trauma. Yo era un joven capataz, recién contratado para supervisar una finca bananera que había permanecido casi abandonada por años en lo más recóndito del Chocó. La finca, conocida por los lugareños como La Maldita, era una extensión colosal de tierra, tragada por la vegetación, con una casa principal de madera vieja que crujía bajo el peso de los años y el constante embate de la humedad. Los dueños vivían en la ciudad y solo les importaba la producción. A mí me tocaba lidiar con la soledad, el calor pegajoso y un silencio tan espeso que a veces parecía gritar. Desde el primer día algo no se sentía bien. Los perros, un par de mestizos leales que me acompañaban, ladraban sin cesar a la nada en las noches. Sus aullidos no eran de alerta, sino de pavor, un lamento que se extendía por la jungla y que me erizaba la piel hasta los huesos. Yo intentaba racionalizarlo, quizás jaguares o serpientes, pero la forma en que se pegaban a mis piernas, temblando, me decía que no era un animal común lo que los asustaba. Los días pasaban monótonos, pero las noches eran otra historia. La casa era enorme, con habitaciones que permanecían cerradas desde hacía décadas. Yo dormía en el primer piso, cerca de la cocina, intentando ignorar el crujido constante de las tablas de arriba, como si alguien caminara lentamente por los pasillos deshabitados. Al principio pensé que era el viento. La casa era vieja, la madera se expandía y contraía, pero el sonido era demasiado rítmico, demasiado pesado para ser solo el clima. Era como el arrastrar de unas botas viejas, arrastrándose sobre el parqué de una habitación vacía. Una madrugada me despertó un sonido distinto, no era el crujido, era un susurro ahogado, como si alguien intentara hablar con la boca llena de tierra. Venía de la pared que daba al salón principal, el que estaba siempre oscuro y cubierto de telarañas. Me levanté en silencio, con el corazón martilleando contra mis costillas. Los perros estaban encogidos bajo mi cama, gimoteando. No me atreví a encender la linterna. Escuché con atención, el susurro se detuvo, reemplazado por una respiración pesada y regular justo al otro lado de la pared, tan cerca que sentí el aliento frío a través de la madera. Mi mente se negaba a procesarlo, estaba solo en kilómetros a la redonda. La sensación de ser observado se volvió una constante. Sentía una mirada pesada sobre mi nuca mientras comía, mientras revisaba los cultivos, incluso cuando me aseaba. Mis perros, antes valientes, ahora no cruzaban el umbral de ciertas habitaciones. Había un pequeño cuarto de almacenamiento, una especie de bodega antigua que apestaba a humedad y a algo más, algo pútrido, dulce y nauseabundo a la vez. Cada vez que pasaba cerca, sentía un escalofrío que me llegaba hasta los huesos. Los perros se negaban a acercarse, gruñían sordamente si intentaba forzarlos. Una tarde, mientras la lluvia caía a cántaros y el cielo se ponía de un color plomo que teñía la selva de un verde aún más oscuro, estaba en la cocina preparando mi cena. De repente, escuché un estruendo seco en el piso de arriba, como si un mueble pesado se hubiera caído. Solté el cuchillo. Subí las escaleras, linterna en mano, el corazón a punto de salírseme del pecho. Recorrí cada una de las habitaciones, alumbrando en los rincones más oscuros. No había nada fuera de lugar, nada, ni un solo mueble movido. El silencio era total, absoluto, como si la jungla misma hubiera dejado de respirar. Pero el aire estaba pesado, cargado con esa misma esencia putrefacta de la bodega. Los días se volvieron una tortura psicológica. Dormía a saltos, siempre con un oído atento. Los sonidos se intensificaron, ya no eran solo crujidos o susurros. Ahora escuchaba pasos arrastrados en el pasillo principal de la planta baja, pasos que se detenían justo delante de mi puerta, seguidos de un silencio sepulcral y luego un lento alejarse. A veces escuchaba un golpe seco, como si alguien arañara la madera. Intenté hablarme a mí mismo. La soledad, la selva, la mente jugándome una mala pasada. Pero mis perros no estaban locos y ellos también lo escuchaban. La noche que todo se desmoronó, la lluvia era torrencial. Los relámpagos iluminaban el cielo con destellos azules y verdosos, seguidos de truenos que hacían temblar la casa entera. La luz se fue sumiéndome en una oscuridad pegajosa y completa. Estaba sentado en mi cama, aferrado a mi machete, sudando frío.
los perros estaban debajo, temblando incontrolablemente. Entonces lo escuché. Ese sonido de arrastre no del piso de arriba, sino del pasillo principal viniendo directamente hacia mi puerta. Lento, arrastrado con un asterisco rasgueo asterisco intermitente, como si algo pesado y raspado fuera llevado por el suelo. El sonido se detuvo justo frente a mi puerta. Escuché un aliento pesado, ronco, a través de la rendica. No era humano. Era demasiado gutural, demasiado errático. Intenté no respirar. El silencio se hizo inmenso, solo roto por el rugido de la tormenta y el latido desbocado de mi propio corazón. Luego escuché un suave asterisco clic asterisco en la manica de mi puerta. Mi sangre se heló, la manica giró lenta chirriando. La puerta se abrió unos pocos centímetros, lo suficiente para dejar ver una oscuridad más profunda que la de la noche. Un olor nauseabundo a tierra húmeda, a flores podridas y a algo que no podía identificar, pero que me revolvía el estómago, invadió mi habitación. No podía moverme. Estaba paralizado por un terror primario, uno que nunca antes había sentido. Desde la rendica de la puerta se asomó algo. Era alto, increíblemente delgado, sus extremidades parecían alargadas y retorcidas. Su piel era de un color terroso, casi como si estuviera hecha de la propia tierra de la selva, cubierta de lo que parecían ser raíces o venas secas. No tenía ojos, o al menos no como los conocemos, solo cuencas hundidas profundas que parecían absorber la poca luz que los relámpagos ocasionales ofrecían. La criatura emitió un sonido, un gemido vaco arrastrado que me atravesó el alma, y luego lo vi moverse, lento con una rigidez macabra como un títere con los hilos rotos. Levantó una de sus manos, si se le podía llamar así. Era huesuda, con dedos largos y nudosas falanges, y lentamente la extendió hacia mí. No había agresividad en el gesto, sino una especie de curiosidad perturbadora o quizás una invitación a una oscuridad insondable. Mi mente se rompió. Grité con toda la fuerza de mis pulmones, un grito que se perdió entre la tormenta y el eco de la casa. Me levanté de un salto empujando la puerta con el pie y corrí. Corrí sin mirar atrás, sin coger nada. Los perros, liberados de su parálisis por mi grito, me siguieron ladrando y aullando en pánico. Corrí bajo la lluvia, tropezando con las raíces, con la visión de esa cosa grabada a fuego en mi mente. No me detuve hasta que mis pulmones ardieron y sentí que estaba a salvo, lejos de esa finca maldita. Nunca volví, nunca regresé por mis pocas pertenencias. La finca se sigue ahí, devorada por la selva, guardando su secreto. A veces, cuando la noche es especialmente oscura, aún siento esa mirada sobre mi nuca y me parece escuchar el arrastre lento de unos pasos que se acercan. ¿Y tú, has escuchado alguna vez los lamentos de la soledad en un lugar apartado? ¿Te has sentido acechado por algo que no tiene nombre? Gracias por quedarse hasta el final de este relato. Si el miedo los ha erizado, no olviden apoyar con su pulgar arriba, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Por supuesto, déjennos un comentario, compartan con nosotros qué sintieron al escuchar esta historia. Hasta la próxima vez, que la oscuridad no los encuentre solos. Buenas noches y dulces pesadillas.